Buen día, soy Isabel Muñoz y pertenezco a la Facultad de Ciencias. Yo les voy a hablar acerca del tema de recopilación y análisis de datos, así como sus implicaciones éticas. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen? Existen los datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son aquellos que dependen de un modelo y se encuentran en un campo fijo de datos. En el caso de los datos no estructurados, son aquellos que son muy variados y su contenido va a depender del contexto. Son también aquellos del lenguaje natural, los cuales tienen que ser analizados mediante ciencia de datos y lingüística. Están los que son aquellos generados por máquina, como su nombre lo dice, son aquellos creados por la tecnología. Están los basados en gráficos, en los cuales se relacionan datos mediante modelos matemáticos, y están los de audio, videos e imágenes, los cuales mediante inteligencia artificial se reconocen imágenes, videos o audios para recopilar información. ¿Qué es el flujo del trabajo en la ciencia de datos? Este es un tipo de sistema que permite gestionar o resolver procesos y tareas repetitivas dentro de una serie de pasos. Este es el método o sistema de trabajo por el cual operan empresas o lugares en particular, y este constantemente busca optimizarse y automatizarse. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la ciencia de datos? Primero está la recopilación. En esta, como su nombre lo dice, se recopilan datos de fuentes o almacenamiento o macrodatos. Está la preparación, en el cual se organizan, se detectan errores y se descartan aquellos que no son de interés. Luego está la introducción de datos, que en este los datos seleccionados en el paso anterior se envían a sus destinos y son traducidos. En el caso del procesamiento y limpieza de datos, estos se preparan y se optimizan mediante Machine Learning. Luego está la interpretación, en el cual utilizan medios gráficos y documentos para su posterior almacenamiento, en el cual se queda solamente la información útil de los pasos anteriores. Pero, ¿cómo se recopilan los datos? Esto principalmente va a depender del tipo de datos que existen, ya sean cuantitativos o cualitativos, ya que su almacenamiento y análisis va a depender en función de su naturaleza. La forma en la que se van a recolectar los datos va a depender más que nada de su origen. Los datos que se colectan pueden ser mediante observación, entrevistas, rastreos. En el caso, por ejemplo, rastreos de transacciones, está el monitoreo, está el seguimiento en línea y también están las encuestas y formularios, entre otros. Estos pueden ser realizados manualmente o pueden ser realizados mediante inteligencias o algoritmos. Pero ¿de qué manera se almacenan estos datos? Perdón. Eh, Se puede hacer mediante hojas de cálculo, se pueden hacer archivos individuales, bases de datos. En el caso de las bases de datos, cabe recalcar que esto es cuando solamente los datos provienen de un solo lugar de origen y es un solo tipo de datos. Luego están las bases de datos. En esta, los datos pueden provenir de más de un solo lugar de origen y pueden ser distintos tipos de datos. Luego están los lagos de datos, que son todavía más grandes que el tipo de almacenamiento anterior. ¿Y en qué formato se encuentran? Los datos se pueden encontrar en CSV, XML, JSON, JPG, Maps, entre muchos otros. Eh, También, cómo se almacenan va a depender del tipo de datos que son. Por ejemplo, los datos estructurados se almacenan en los que acabo de mencionar, y los datos no estructurados se almacenan por medio de relaciones. Y finalmente, ¿cuáles son las implicaciones éticas de la ciencia de datos? Am, Últimamente, o más bien en los últimos años, han existido muchos miedos, más que nada provocados por el mayorismo y distintos sucesos que han ocurrido en el último siglo. Sin embargo, no podemos negar que el beneficio que ha traído la ciencia de datos a nuestras vidas, por ejemplo, el uso de inteligencias artificiales para reconocer fraudes, o también toda la optimización y la facilitación que ha traído simplemente tareas cotidianas o trabajos en cuanto a empresas, industrias, entre muchos otros. También aquí en la diapositiva quise poner los principios que estableció la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico junto al Consejo de Europa, los cuales son establecer límites claros para la obtención de datos, determinar la relevancia de datos,
para su uso previsto, definir con claridad cuál va a ser el uso que se le va a dar a estos datos y también abstenerse de utilizar los datos para usos distintos a los cuales fueron establecidos, sin el consentimiento de aquellas personas de las cuales se recolectaron o las personas que van a salir perjudicadas. También priorizar la protección de datos ante nada y siempre tener transparencia sobre las prácticas que tienen los datos y las políticas que están involucradas, así como las legislaciones, entre otros. Y finalmente garantizar que, por ejemplo, si una persona de la cual fueron recolectados datos solicita alguna modificación o eliminación definitiva de sus datos, esta va a ser realizada. Y de este modo, podemos concluir que esto es muy necesaria la transparencia, así como la regulación del uso de la tecnología para recopilación y análisis de datos, ya que de esto va a depender principalmente el propósito, y el propósito siempre debe estar considerando la ética. Y finalmente, al ser un área de constante crecimiento, el análisis de datos y la ciencia de datos, junto a una constante innovación, es necesario tener regulaciones y políticas actualizadas con el fin de mantener la ética y la seguridad y privacidad de aquellos usuarios o gente que puede verse afectada. Aquí se encuentran referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.